Comares Balcón de la Asarquía y Casa Atenea patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV. Hoy además comenzamos semana con bastantes contenidos. Yo espero que no os perdáis el programa de esta tarde porque, entre otras cosas, por ejemplo, nos va a visitar en plató el periodista y escritor Juan Ramón Lucas para presentarnos su nueva novela La maldición de la Casa Grande. También tendremos el espacio de Ilustres Mujeres Malagueñas con nuestra colaboradora Mariola Aguilar. Ella va a ser la encargada esta semana de hablarnos de una mujer que se la conoció en su momento como la Dama Pobreza, Trinidad Grun. Tendremos también la oportunidad de asistir al concurso de Ojeando Nuevos Talentos que se celebraba en la Sala Trinchera el pasado fin de semana y que, bueno, pues os vamos a mostrar las imágenes para que veáis qué banda ha sido la ganadora, os daremos fechas para también que todos sepamos cuándo van a actuar en ese festival Ojeando 2018 este verano, en fin. Todo eso y mucho más contenido esta tarde en nuestro magazín de PTV, que hoy comenzamos además con el espacio musical, con la visita de un artista amigo del programa, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y vuelve para contarnos novedades en torno a cómo afronta él el verano. Va a tener bastantes actuaciones, mucho trabajito, que eso es bueno, y él, bueno, pues es un pakistaní malagueño, porque lleva ya 8 años viviendo aquí en la Costa del Sol, compone sus propias canciones, le gusta sobre todo fusionar con otros géneros, con otras músicas, la música hindú o la música pakistaní con el flamenco, hace cosas realmente muy llamativas, muy interesantes. Os dejo durante los próximos minutos con Said Khan, cuando quieras.
Muy buenas tardes, Said, bienvenido al programa. Muchas gracias. Sabes que esta es tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias por su invitación, muchísimas gracias por recibirme. Nos gusta empezar, la verdad, con Said el programa de hoy, esta semana, porque con la música de tu instrumento, de tu sitar, pues oye, comenzamos súper relajados, muy tranquilos, nos transporta a eso, a Asia, a los ritmos y a los sonidos pues de países como Pakistán, como India. Precisamente tú aprendiste desde muy pequeño, querías dedicarte a la música y elegiste, no sé cómo fue, si el maestro te eligió a ti o tú al maestro, pero sabes tocar también el sitar gracias a que diste con el mejor profesor de sitar que hay en Pakistán. Sí, mejor Ustad Tarek Mabin, un sitarista que es muy conocido de sur de Asia, he viajado a otros países también, en la India, en Pakistán. He tenido suerte que cuando quiso aprender, él por casualidad ha llegado cerca de nuestro pueblo, que ha abrido un restaurante y también ahí se daba clase y empezó a tomar clase. La verdad, en este aspecto yo fui una persona muy afortunada, que cuando quiso aprender, que normalmente en la India y Pakistán gente, alumnos que quieren aprender, se viajan muchos kilómetros para ir a maestro, pero yo siempre fui una persona afortunada, tanto aquí y allí. Eso es lo que iba a contar a nuestros espectadores, porque me decías antes de empezar el directo que te consideras una persona muy afortunada porque desde hace un tiempo, pues gracias a Dios puedes ganarte la vida con lo que te gusta, con la música. Llegaste aquí a España en 2008, después de haber vivido en Francia, en Inglaterra, creo que también en Grecia, ¿verdad? Sí, en sí. Grecia, en varios países de Europa. Tú dejas en 2005, te marchas de Pakistán y vives en distintos países de Europa. Y recalas aquí en Málaga en 2008, vives en Fuengirola. Sí. Y bueno, has trabajado en la construcción, has trabajado en la hostelería, hasta que has Todo, dicho, todo. ya por fin me puedo dedicar exclusivamente a la música. Sí, la verdad que sí, que todo lo trabajo, hostelería, como construcción, pero ya llevo 5 años por suerte. Otra vez voy a repetir que yo soy la persona más afortunada del mundo. Bueno, es bueno ser Que agradecido con la vida. solamente, la verdad, que ya me dedico de música, no hago otra cosa, toco música variada, música, bueno, tengo un repertorio variado. Y además distintos formatos, porque lo mismo te podemos ver en solitario, como esta tarde, en acústico, como también con tu banda, que además la banda se llama Said Khan. Band, bueno, Said Khan Band. Said Khan Band. Con el banda de Said Khan y otro grupo que he tenido, Indian Groovy Land, con mi banda, digamos, con bajo, guitarra eléctrica, saxofón, y eso es un formato. Y otro formato que con bailarina de música de Bollywood, y hay otro formato, digamos, que solitario, y también música más fusionada, más de chiringuito, que tengo varios repertorios y gracias a, digamos, con tanta repertorio que por suerte puedo ganar la vida. ¿En qué idiomas cantas? Yo canto canto en varios idiomas, pero más canto en Urdu y Punjabi. Son dos idiomas más grandes del país del sur de Asia, surasiático. Y lo canto en estos dos idiomas. Tú llegaste aquí a España sobre todo atraído por la fusión, ¿no? Muy interesado, ¿no?, en fusionar la música de la India, la música de Pakistán con el flamenco. Después de haber experimentado con otros tipos de música del resto de Europa, pues querías probar el flamenco, te atraía el flamenco y lo has hecho, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, has colaborado con artistas de aquí. Sí. Y bueno, no sé, se me ocurre ahora mismo, con El Puchero del Hortelano grabaste un tema y un videoclip. Claro, sí. El Puchero del Hortelano. Con Diana Navarro grabaste Una entrevista con una entrevista, un reportaje con Serimos en Alcazaba. Hemos interpretado una improvisación, y yo y Diana Navarro tocando sitar y metiendo un poco de voces. para el canal Viajar. Y para Canal Viajar, que vinieron para grabar una entrevista. Y además que pueden ver en mi página de Facebook, entrar en mi página de Facebook y hay un cachito de vídeo está colgado allí. Con Javier Ojeda también ha colaborado. Con Javier Ojeda, digamos que unos amigos nuestros que hemos colaborado junto con el concierto de Javier Ojeda, también para divertir un poquito con su música. Bueno, pues mira, Said, vamos a hacer una cosa, vamos a disfrutar de un segundo tema que nos vas a interpretar. En este caso, el primero de ellos era instrumental. Aquí vamos a también escucharte
cantar, es voz y música. Dejamos el sitar ahora mismo, ¿no? Y cogemos lo que es la flauta. Decir a nuestros espectadores que desde este sábado, bueno, ya lleva un par de semanas haciéndolo, pero desde este sábado, todos los sábados en Buda Brasserie, en el Muelle 1, en Buda Brasserie, pues vamos a poder disfrutar de tu actuación. ¿A partir de qué hora? A partir de 8:30 voy a estar allí hasta la noche de tarde. Cualquier persona que quiera venir en Buda Brasserie Muelle 1, que están bienvenidos. Todos los sábados a partir de las 8:30. Todos los sábados a partir de 8:30. En el Muelle 1, en Buda Brasserie. Buda Brasserie. Y cualquier persona de Málaga que si quieren escuchar una música distinta, diferente, quieren bailar o si quieren bailar o quieren relajarse, tanto que están bienvenidos. Pues apuntamos ahí esa cita y ahora nos vas a interpretar qué canción, Said. Bueno, voy a cantar y tocar una canción tradicional de la India y Pakistán. Ghazal se llama. Esa es una como música más clásica, música más profunda. Y voy a tocar su melodía, un poco de ese flauta de bambú, bansuri nos llamamos, y cantar un poquito. Pues muchas gracias y hasta pronto. Que te vaya muy bien el verano. Muchísimas gracias. प्यार बरे दो शर्मीले ने प्यार बरे दो शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चैन न कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए मुझको समझना आए प्यार बरे दो शर्मीले ने Saludamos a nuestro amigo Iván Castro, nuestro experto en enigmas, especialmente en todo lo que tiene que ver con accidentes aéreos, con también objetos voladores no identificados. Iván Castro, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, hoy una nueva entrega en la que nos va a hablar del avión accidentado, además es un accidente trágico porque todo el pasaje falleció, del MH17. El 17 de julio de 2014 ese avión pues tuvo un accidente, todo el pasaje murió, como decimos, y siempre queda la duda de si fue un accidente fortuito o si realmente pues fue algo provocado, ¿no? Tenemos más información al respecto. Exactamente, más que un accidente, sería un accidente un poco entre comillas, porque realmente se ha comprobado que fue un avión que fue derribado en el aire por algún tipo de fuerza militar. Y sacudió mucho a la opinión pública porque este accidente fue el 17 de julio del 2014, precisamente 3 o 4 meses después de la desaparición de su hermano gemelo, entre comillas, que era el Malaysian 370, que desapareció para siempre y todavía a día de hoy pues prácticamente no tenemos noticias. La misma compañía, el mismo modelo de avión, un Boeing 777,
298 personas muertas a bordo, la mayoría pasaje de nacionalidad holandesa, y en las últimas semanas, a raíz de diversas investigaciones, notas de prensa, etcétera, hemos conocido que uno de los principales implicados en este caso, en su día, entre comillas también, pues se le acusó de ser la persona que derribó materialmente ese avión en vuelo, un militar ucraniano, pues se ha suicidado. Ha saltado a la palestra, levanta muchas dudas porque en su día ha habido muchísimas pruebas de que este hombre estaba implicado, etcétera. Él ha hablado delante de determinados compañeros, etcétera, afirmando que ese avión que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, por eso iba mayoría holandesa a bordo, era un avión que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Curiosamente, pues pasó por la ruta tan solo minutos antes de que hubiera pasado el avión de Vladimir Putin, el avión presidencial. Desde tierra incluso no se diferenciaría bien cuál era uno y cuál era otro, debido a los colores del avión, etcétera, prácticamente iguales, sobre todo viendo la panza del avión. Y trajo muchísimas dudas, como te digo, 298 inocentes muertos. La investigación oficial, que fue llevada, sobre todo el peso lo llevó Holanda, por ser sus compatriotas fallecidos. El avión se derribó sobre la Ucrania, digamos que prorrusa, en la localidad de Donetsk, y la investigación oficial determina que fue un misil tipo Buk y es lo que impacta contra el avión. Al parecer, oficialmente, soltaría una serie de metralla, de objetos de metralla que impactan contra el avión a gran velocidad. No impacta el misil directamente contra el avión, sino que está ya cerca, está preparado para eso. Era un misil tierra-aire, con lo cual, según la versión oficial, entendemos que podría ser, por supuesto, lanzado desde el suelo hacia tierra, y el avión iba lo suficientemente alto como para no ir cerca del suelo, pero sin embargo era relativamente fácil que lo pudiera alcanzar algún arma que estuviera en el suelo y que fuera a disparar al aire. ¿Qué quiere decir? Que estos misiles además tienen pues una serie de alcance de X metros de la que no pueden pasar, pero estaría, pues, según los investigadores, al alcance. Hay muchísimas incógnitas alrededor del misil. Por ejemplo, fue imposible saber en qué año de fabricación tenía, con lo cual es difícil saber un poco el origen. Hay poquitos restos de ese misil. Hoy en día esa versión del misil puede haberse mejorado, según los rusos, y, como digo, es armamento ruso que pasó a manos ucranianas al bando prorruso, ¿no? ¿Motivación móvil que pudiera haber detrás de ese ataque, Iván? La verdad es que era una Porque era un avión comercial, ¿no? Era un avión comercial de pasajeros puro y duro. El motivo cuadra mucho la versión de la confusión con el avión de Putin. Entonces ya no se trataría tampoco de fuerzas prorrusas en este caso, y ya no sabemos más en ese sentido, pero es muy difícil que hoy en día se le vaya a disparar a un avión porque sí, o sea, alguna razón política, estratégica, militar tendría. Entonces prácticamente el avión, hay muchísimas pruebas de que realmente fue confundido con otro objetivo y se derribó en vuelo. Ese misil fue un éxito de la industria armamentística soviética antiguamente, era un misil que daba buenísimos, entre comillas, resultados, pero alguien ha tenido un error humano y bueno, pues se lo ha cargado un poco directamente, ¿no? Entra en juego un hombre que se llama Agapov, es un militar ucraniano que era un piloto de caza, en concreto se llama Yevgeny Agapov. Además es exmilitar mecánico también, exmecánico de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, y su historia confirmaría un poco
que el avión no fue ni siniestrado, ni tuvo ningún tipo de accidente, fallo mecánico, etcétera, sino que fue abatido. ¿Por qué? El 17 de julio del 2014, el día que se derriba al Malaysian MH17, que era el vuelo del que estamos hablando, un avión militar ucraniano tipo Sukhoi 25, un avión de fabricación pues, de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, iba pilotado por el capitán Voloshin, y este Agapov es testigo de esa salida en vuelo del militar Voloshin, y era un compañero de él de la base, y despega en una misión de combate que no se revela a la base. Se trata de un caza que además estaba totalmente desarmado para maniobras, y de repente llega una orden de no se sabe dónde, hay que armar ese caza de emergencia, y el avión tiene que salir a combate a una misión pues secreta, no revelada. Vuelve ese Sukhoi 25 a la base, trae totalmente el compartimento de carga de las armas, quiere decir la munición, porque tenía para disparar pues una especie de ametralladora, ¿no? Balas más misiles, se cargó con misiles tierra-aire, vuelve sin los misiles y vuelve sin las balas, totalmente vacío su compartimento de la carga en cuanto a armas. Cuando se baja Voloshin, comenta a los primeros militares que se acercan al avión ese equipo que todo caza de combate tiene para cuando llegan, pues asistencia en tierra, etcétera, que directamente el avión que se ha caído estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esas fueron las palabras exactas del capitán Voloshin, que fue el piloto realmente que derribó el Malaysian MH17, o que existen todos los indicios para saber que fue él el que lo derribó. Luego, alrededor del MH17 volaban nada más y nada menos que hasta 8 cazas de combate. Portaban todos misiles aire-aire, sin embargo fue derribado por un misil aire-tierra, perdón, tierra-aire. Quiere decir que era un arma preparada para dispararse desde el suelo. Ese avión que pilotaba Voloshin despegó con los misiles tierra-aire bajo sus alas y volvió sin ellos. Podría haber sido el arma que se disparó. Y, por supuesto, incluso el presidente ucraniano por aquel entonces, que se llamaba Piotr Poroshenko, llegó a afirmar el 21 de julio, 4 días después del derribo, que los aviones de combate ucranianos no volaban ese día del suceso, con lo cual es una mentira en toda regla, se ha confirmado. Voloshin, hace relativamente pocas semanas, se ha pegado un tiro en su casa, se ha suicidado, se ha quitado del medio. Dicen que tenía problemas de depresión, que no era el mismo desde el suceso del Malaysian. Él actualmente había llegado a ser director de un aeropuerto civil ya en Ucrania, tuvo un pequeño ascenso tras ese hecho, y achacan las causas del suicidio a problemas en el trabajo. No era capaz de sacar adelante pues, esas instalaciones que funcionaran bien, la gestión, llevar adelante... Como que se había visto desbordado, ¿no? Exactamente. 4 años después de derribarse ese avión, él se encuentra trabajando como director de un aeropuerto civil. Exactamente. Y se ha suicidado recientemente. Exactamente. La familia dice que, bueno, no tenía... Oficialmente se dice que la familia ha dicho que tenía problemas de depresión. La familia, por otro lado, confirma y desmiente a la vez que no había ningún tipo de depresión en él. Y pues esto me parece interesante, sí. Importante recalcarlo, ¿no? Y si la propia familia, por un lado, la versión dice que la familia afirma que sí tenía depresión, y luego la familia, por su cuenta, ha salido afirmando que no tenía episodios de depresión. Exactamente. Ahí hay una contradicción, ¿no? Así es. Y bueno, el tema es que existe un vacío entre la versión oficial y lo que este hombre, propiamente de sus propias palabras, valga un poco la redundancia, dijo nada más bajarse del avión. Afirmando que ese avión pues, no tenía por qué estar ahí. Él, de cierta manera, confesó en el momento de bajarse que habían derribado un avión que no era el que esperaban derribar. Había sido un fallo catastrófico por parte de quien fuera. Si recordamos las imágenes de aquel día, pues
se encuentra bastante concentrados los restos del avión, se encuentran cadáveres por todos los lados, etcétera, y sale una especie de grabación de una persona que es un militar, que se supone que era el encargado de la batería antiaérea que disparó al avión, confirma que han derribado, sin embargo hay confusión a la hora de saber si el blanco era el que querían o no. Yo creo que se ha echado un poco de información errónea, difusa, contradictoria, para marear un poco la perdiz. Y otro dato importante, el mayor investigador perteneciente al equipo holandés de este suceso fue bastante acosado y amenazado de muerte por diferentes personas anónimas para que nos siguiera con la investigación. Parece que te estaba leyendo la mente, Iván, porque precisamente estaba yo pensando, ¿no? Digo, bueno, si el pasaje, murió todo el pasaje, todos o casi todos eran holandeses, entiendo ahí que la investigación holandesa sería muy exhaustiva y que no se conformaría con pues cualquier resultado, ¿no?, de investigación, que iría hasta el fondo. Exactamente. Para el pueblo holandés, ¿cuál es la conclusión de todo esto que ocurrió? ¿Ellos con qué versión se han quedado? Holanda oficialmente se queda con la versión que han sacado sus propios investigadores. De hecho, han presentado la parte más crítica del avión, es el morro del avión, donde escribo yo mis artículos en Informe Insólito, en la web, que podéis ver el artículo con material pues también fotográfico, audiovisual, etcétera y tal. Se ven perfectamente los restos de la parte delantera, el cockpit, la cabina de los pilotos, totalmente agujereada. Con la metralla, ¿no? Exactamente. El impacto de la metralla. Ellos sufrieron el impacto brutal, a raíz de eso se despresurizaría el avión y al despresurizarse de forma explosiva, con la diferencia de presiones dentro y fuera del avión, estallaría en 10.000 pedazos. Se ve incluso que los restos caen pues difuminados, pero en un corto radio, quiere decir que el avión se le pega un bombazo, como quien dice, y cae perfectamente en el sitio donde se encuentran los restos, y los dos pilotos, por supuesto, mueren al instante, y se cree que una de las TCPs, que en ese momento estaba en cabina hablando con los pilotos, una azafata de vuelo, también muere al instante. Ellos son prácticamente ametrallados. El resto de los pasajeros probablemente murieron por la descompresión explosiva y por el impacto contra el suelo. No tiene casi ninguno heridas de bala, todos son por el golpe, heridas mortales, pero del golpe contra el suelo al caer el fuselaje. Hay gente que aparece en las fotos perfectamente atada en su asiento, pero del golpe pues evidentemente no tiene salvación ninguna. 298 personas, muchos niños a bordo, y es un caso que da mucho que pensar. A partir de ese momento se hiló más fino a la hora de restringir áreas en guerra para que los aviones comerciales sobrevuelen áreas en conflicto. Lo vemos estos días en Siria, donde por ejemplo pues ya es habitual que se mande un email informativo a todas las empresas, sobre todo que operan por aquellas zonas o que siguen rutas a través de ese espacio aéreo, para decirles pues el ataque de Estados Unidos es inminente, va a haber misiles sobrevolando la zona y se ruega a los aviones comerciales que eviten ese tipo de zonas, ni siquiera ya que vuelen muchísimo más alto, simplemente que se desvíen del espacio aéreo de ese país. Exactamente. Claro, claro. Y bueno, pues tenemos un caso bastante conspiranoico, cuanto menos. Pues la verdad que sí, y oye, y duro, ¿no?, con un trágico final. Recuerda mucho a una historia que contamos aquí, el asesinato, prácticamente lo demostramos aquí en Enigmas, Historias Asombrosas, del presidente polaco, de todo su gobierno, cuando se estrelló en Smolensk con aquel Tupolev, que prácticamente hay pruebas de que estaba modificado para estrellarse. Ese avión había estado en mantenimiento en manos rusas semanas antes y, curiosamente, pues luego se estrella en la localidad en Smolensk, ¿no? Cuanto menos es bastante extraño. Todo lo que pasa por manos rusas siempre arrastra un hilo o un halo de misterio que siempre dejará la sombra en todo este tipo de historias. Bueno, pues Iván, muchas gracias por ofrecernos una nueva entrega de Enigmas, Historias Asombrosas, y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Damos las gracias a nuestro compañero y amigo Iván Castro con su sección de Enigmas e Historias Asombrosas, y ahora, bueno, pues un invitado, la verdad que bastante importante, el que nos acompaña esta tarde en Málaga TV, nuestro magazine. No todas las tardes, pues tiene aquí uno al lado un micrófono de oro, un antena de oro, premio de la Academia de Televisión, premio Ondas por su trayectoria,
y además de periodista y gran profesional, escritor. Juan Ramón Lucas, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la presentación. Lo de escritor, hombre, yo de momento soy un periodista que ha escrito una novela. Sí. Algún otro libro previamente que no era de ficción, pero una novela. Pero te agradezco mucho lo generoso de la presentación. Y yo que estés aquí esta tarde, Gracias. de verdad, buenas tardes, bienvenido. Juan Ramón Lucas, La maldición de la Casa Grande, como bien acaba de decir, había escrito antes otros libros, pero no de ficción. En este caso, pues debuta como escritor de novela con una historia además, yo creo que apasionante, Sí. y cuentas una época de nuestro país y más concretamente del sudeste español, de la zona de Murcia, La Unión, Sierra de Cartagena. Yo creo que es muy desconocida por la mayoría de los españoles. Yo al menos la verdad que no la conocía, y presentas una situación o un espacio como el Dorado español, con minas, con un ganadero que se hace rico, se hace multimillonario, abusos hacia los trabajadores, una época entre finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Sí, tienes razón en lo de... Ni yo la conocía hasta que me puse a investigar, y eso que durante muchos años he frecuentado la zona y la sigo haciendo asistiendo al Festival del Cante de las Minas, ¿no? Soy muy aficionado al flamenco y he ido todos los años, hasta hace un par de años que pues no he podido ir, pero durante muchos años he estado yendo y espero poder seguir yendo. Entonces, en uno de esos viajes al festival, el que era entonces alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, me cuenta la historia de Miguel Zapata, que yo no conocía. Y claro que yo me llama la atención, estaba a mi lado María Dueñas en aquella cena, y le dije, María, ahí tienes un filón, ahí tienes un personaje para tu próxima novela. No, porque yo estoy ahora estaba escribiendo La Templanza, con mi novela, y otro minero, tal, eso para ti. Digo, hombre, y la verdad que yo tenía ganas de escribir algo de novela o algo parecido, y dije, venga, me animo. Ella me ayudó al principio, facilitándome alguna documentación, contándome un poco cómo creía ella que debía abordar el tema, y empecé a recopilar documentación y a enterarme de lo que de verdad había pasado, pero a través de muchas fuentes muy dispersas, de muchos diálogos con gente de allí, de alguna documentación repasando periódicos, y al final terminé haciéndome una idea bastante precisa de la violencia de la atmósfera y de la singularidad de aquel ambiente y de lo desconocido. Se parece mucho más a la tópica idea que podemos tener de un pueblo del oeste, con sus pistoleros, con sus caballos y con su violencia, que a una España que es verdad que era una España agitada, pero bastante pacífica en sus pueblos, y no, aquello era violento, y además había un sistema por el que no traspasaban las normas generales que regían en España, y era la ley del más fuerte, y era el minero, normalmente el empresario minero. Juan Ramón, mira, estamos viendo ahora mismo la portada de tu novela, y veíamos también fotografías de Miguel Zapata, ¿no? Miguel Zapata, sí. Tío Lobo, como era conocido en aquellas tierras, ese minero, ese empresario que era el hombre más poderoso de la zona, y en torno al cual se articula toda esta novela, pero no la cuenta él, ni la cuentas tú como narrador, como escritor, sino que utilizas un personaje femenino, María la Guapa, María Adra, sí. Un personaje muy íntimamente ligado con esta familia, aunque evidentemente en posiciones, en clases sociales muy distintas, ¿no? Bueno, llegaron a igualarse al final, porque bueno, ahí estamos viendo a Miguel Zapata en una foto que debió ser de sus últimos años. Llegó a ser teniente alcalde. Sí, antes había sido, él antes de hacerse millonario pasó por la política, cuando ya empezaba a ser poderoso, y ahí está con Juana poco antes de que ella muriera. Esa fotografía me parece que es de 1900 y es unos baños. Juana, la esposa de Miguel Zapata. Juana, la esposa de Miguel Zapata, sí. Cuando ella muere, una mujer del pueblo que le cuidaba las heridas de la enfermedad que él tenía, se convierte en su amante, se llamaba María la Guapa, y es todo lo que sabemos de ella. Entonces, cuando a mí llega ese personaje a mí, yo quería contar la historia no en tercera persona, quería una narración directa, y en principio pensé en el propio Zapata, pero me salió una cosa muy densa, muy poco verosímil, ¿no? Entonces decidí que el narrador, la primera persona que lo narraría sería una mujer, y en concreto sería María la Guapa. Primero porque eso me permitiría liberarme de algo que me pesaba un poco, que era la necesidad de rigor que tiene todo periodista. Me interesaba más contar la intensidad de la violencia que se vivía en las calles o en las minas, y las emociones
tanto de las personas que vivían aquella situación tremenda como de los que sostenían aquel sistema, que eran los ricos, los empresarios mineros. Me interesaba eso más que el relato fiel de lo que sucedió. Tenía personajes que tenían entidad literaria, como el propio Lobo, como su familia, y tenía una historia real de violencia, de miseria que se producía allí, de la cual yo tenía bastante información. Entonces, partiendo de esas realidades, del escenario de intensa violencia, injusticia y explotación y miseria, y de los personajes, construí unas tramas que no son exactamente reales, pero que sí transitan por fenómenos que lo fueron y por personalidades como las de los protagonistas que lo son. Entonces, María la Guapa me permitía dos cosas. Por una parte, distanciarme de la verdad, para sin embargo mantener verosimilitud, porque me interesaba contar la historia, y crear con ella un personaje y una trama que me permitiera ir por donde quería, que era relatar las emociones y la intensidad del sufrimiento, sobre todo de la gente, ¿no?, en ese escenario tan especial. Y luego, que fuera mujer, me permitía mirar la situación desde la parte más baja de aquella pirámide de miseria. Arriba de todo estaban los mineros, los grandes empresarios mineros, algunos de ellos bondadosos y gente que creía de verdad que lo que hacía era lo correcto y se preocupaban por la gente que trabajaba para ellos. Lobo también creía que hacía lo correcto, pero no se preocupaba demasiado. Pero la mujer era, lo dice en algún momento María, lo más bajo de aquella pirámide de miseria, porque además de ser la mujer del minero, que sufría la frustración del minero, el alcoholismo y muchas veces el abuso, sufría la inquietud, tenía que cuidar a los niños, y sufría la inquietud y la ansiedad de no saber si él iba a volver de la mina. Y si tenía algún accidente, tenía que sostener a la familia de la única forma que se podía sostener a la familia, o yendo ella a la mina, que era muy difícil, o dedicándose a la prostitución. Entonces, una época, desde luego, vemos muy dura la que se vivió en esa dura zona de Murcia. Y hablamos de que hasta el punto de que el sueldo que percibían esos mineros en muchos casos era un plato de comida y lo que quería el patrón. Sí, yo, de acuerdo con algunos de los técnicos que he consultado, que han sido bastantes, pues en materia de ingenieros de minas, cronistas de Cartagena, gente de la universidad que conoce bien aquella época desde el punto de vista económico, para que nos hagamos una idea, un Lobo ganaba 1000 veces más que cualquier minero suyo. Podían ser, hablo de memoria, 4 reales, que era una peseta, una jornada, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que comían era muy poca comida y desde luego nada para alimentar unos horarios de trabajo que eran brutales y unas jornadas de trabajo en las que no había días festivos. Se trabajaba sábados, domingos, fiestas de guardar, había solo 3 días al año. Entonces, les pagaban con unos vales que la familia, los mineros, tenían que ir luego al supermercado, bueno, al ultramarino, que era propiedad además también del minero. Con lo cual... Sí, del empresario minero. No lo hacían todos. Por ejemplo, Pío Bandosel pagaba en dinero, algunos otros pagaban en dinero. En el norte de España era más común que se pagara en vales, pero el Lobo lo que hacía, efectivamente, pagar en vales, que pues no les pagaba dinero a los mineros, les daba mensual o semanalmente unos vales con los que podían cambiar por comida o productos de aseo o ropa en las propias tiendas de Zapata, que era una doble explotación, ¿no? Juan Ramón, dentro de las licencias que te has permitido para escribir para desarrollar esta novela, está el personaje de María la Guapa, que en principio vemos que es un personaje que existió, que cuidó a Miguel Zapata, pero dentro de esas licencias pues planteas la relación en secreto como pues una relación que no podía ser pública, amante del primogénito de Miguel Zapata, María Adra, María la Guapa, pues tiene una relación oculta con Joaquín, con el primer hijo de Juana y de Miguel Zapata, y fruto de esa relación pues nace un niño que es nieto de Zapata, pero nieto bastardo, ¿no? Sí, eso es. Un nieto que María teme que lleve la misma maldición. Exacto. Que no hemos hablado, por cierto, de por qué hay una maldición en la familia. Por eso ya resucita del olvido la memoria de Zapata, que es una realidad para mí sorprendente al principio, el por qué desaparece la memoria de este tipo, que fue tan importante, ¿no? Y sin embargo hay otros mineros que sí, entre otras cosas porque esos mineros dejaron en herencia magníficos edificios en Cartagena, ¿no? Entonces, claro, ella lo que hace es tratar de romper la maldición rescatando del olvido la historia de los Zapata. Y además tiene algo que ver el hecho de que se dé a conocer la historia cuando se cumplen 100 años de la muerte de Zapata, porque estamos al límite
de algo que tiene que ver con la maldición. La maldición de la Casa Grande, una maldición que, bueno, fíjense ustedes que cada uno de los hijos de Miguel Zapata fueron muriendo uno tras otro. Antes que él, su mujer también, salvo una. Bueno, pues yo te deseo todo lo mejor con este trabajo, pero quiero también aprovechar, ya que está aquí Juan Ramón Lucas, para preguntar también por otros temas, porque, bueno, comenzaste dentro de la profesión, dentro del periodismo, en el año 79. Año en el que yo nacía, sí, curiosidad, pero que soy muy mayor. Pero años más tarde, yo por ejemplo le comentaba a Juan Ramón Lucas fuera de cámara que yo empecé a ver informativos Telecinco cuando él lo presentaba por la noche y hacía esos debates, ese cara a cara entre Jiménez Los Santos y Carlos Cañizares. Sí, Fuego Cruzado. Y a partir de ahí, bueno, pues te he seguido un poquito la trayectoria. Yo quería preguntarte, porque tú has sido uno de los periodistas dentro del campo, digamos, de la información política, la información seria, que luego diste el salto al entretenimiento, o si no entretenimiento, a lo mejor información también, programas de información, pero un poquito más distendidos. ¿Te costó trabajo dar ese salto? Porque en España hay una cierta tendencia a encasillar a los profesionales, y no tanto de lo serio a lo más distendido, pero sí sería impensable que un profesional que presente magazine se ponga a presentar un informativo o una tertulia política. Yo soy en general en mi vida poco serio. Eso está bien. Entonces, no, yo he hecho lo que me han ofrecido y me parecía que podía ser interesante, y además siendo honesto conmigo mismo y leal con el público. A mí me gusta lo que hago. Yo ahora estoy haciendo en Más de Uno magazine. Que debemos ahí con Carlos Alsina. Con Carlos Alsina, a mí me toca la parte más divertida, la parte más grata, más agradecida. Cuando yo estaba en Informativos Telecinco, yo intenté también hacer televisión de otra forma. Presentábamos las noticias de una manera que entonces era bastante heterodoxa y ahora se ha convertido en habitual, ¿no? Con una cercanía, explicando, te quitabas la corbata, te levantabas a veces y tal. Entonces, bueno, a partir de ahí no me costó demasiado pasar a Antena 3 a hacer magazine y luego pues estar más en ese territorio, y cuando haya que volver, que será pronto, a la información un poco más dentro de ese ecosistema de la información que llamamos pura y dura, sí, pues estaré encantado de hacerlo, porque yo soy periodista, y lo que sí es verdad es que desde distintos ángulos y con distintas intensidades, pero yo siempre he ejercido el periodismo, que es lo que me gusta, salvo cuando conscientemente he abandonado el periodismo para meterme en la narración con licencias literarias, que es La maldición de la Casa Grande. Juan Ramón, dentro de todas las noticias que hayas podido dar como profesional, como locutor en radio, presentador en televisión, ¿cuál ha sido la noticia con la que más has disfrutado, que te ha alegrado de dar esa noticia, y por contra la que más te ha costado trabajo transmitir a la audiencia? No sabría decirte, desde luego lo más duro para mí fue la agonía y muerte de Miguel Ángel Blanco, que yo acaba de llegar a Telecinco. Y me tocó contarlo en directo, todo lo que íbamos viviendo, toda aquella movilización, todo aquel cambio que se produjo, ¿no? Toda aquella tremenda... un antes y un después, desde luego, la sociedad española que se lanzó a la calle. Pero yo recuerdo cuando me tocó anunciar la muerte, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, me conmovió enormemente. Y noticia feliz, no sabría decirte, yo he tenido muchos momentos felices que creo que he transmitido a los espectadores, y probablemente los más intensamente felices han sido conversaciones con gente para mí imprescindible, como José Luis San Pedro, como José Saramago, esas entrevistas que hacía en Televisión Española que te permiten, bueno, tú sabes lo que es el género de entrevista, lo que te permite disfrutar de un diálogo inteligente, ¿no? No como este de hoy, pero tú te imaginas, o sea, hablar con, lo digo por mí, obviamente, no por el entrevistador, hablar con Saramago, mucho esta tarde, hablar con Saramago, sí, hablar con Sabina, hablar con Shakira, hablar con Lelutier, y a mí yo creo que los momentos más intensamente felices para mí en la televisión han sido entrevistas, encuentros, diálogos, más que dar noticias. Qué bien, qué bien. Oye, tengo por ahí unas imágenes, a ver si las podemos poner, compañeros. No, tranquilo, porque es algo bonito, porque aparte de Juan Ramón de ser un profesional de los medios, pues también saca tiempo para causas solidarias, para causas benéficas, y se involucra en muchas causas, no solo en la fundación, que además te veo el colgante de la Fundación Sandra Ibarra. Sandra Ibarra, que luego hablaremos de ella, pero ¿qué me puedes decir de La alegría muda? Que va a haber ahí una película con una temática además muy especial. Estamos buscando dinero para hacer una película sobre la historia de Amaya Ariz, que es esa persona que está ahí en el coche con 2 ruedas. Una madre coraje donde las haya. Es una madre coraje, es la madre de Mario, un niño con
autismo, que ella ha sido capaz de cambiar tantas cosas como por ejemplo la fisonomía de las calles, de las tiendas de Pamplona, donde hay pictogramas en cada una de las puertas que ella ha ido colocando, ella y su madre, la abuela del niño. Entonces hace un trabajo magnífico desde Autismo de Navarra, y a mí me lió hace mucho tiempo, y estamos en esa historia también. Ahora estamos en el intento de producción de una película con un guión de Luis Endera, sobre el libro de Amaya, La alegría muda de Mario. Tenéis ya el elenco, ¿no? Hugo Silva, Aitana Sánchez Gijón. Sí, creo que está bien informado. Aitana Sánchez Gijón, Hugo Silva, entre otros comprometidos ya y... Qué bonito, qué bien. Y además con ganas. Yo creo que vamos a poder sacar el dinero para hacer la peli. Bueno, en tu perfil de Twitter, a no ser que lo hayas cambiado en estos últimos días, en estas últimas horas, pero vemos una fotografía de Juan Ramón Lucas con un caballo. Max, y sí. bichando ahí también he visto que este animal pues forma parte ya de tu vida y que te transmite mucho el tema del caballo. Yo tengo esa foto porque Max me está siguiendo. Ah, Cuando un caballo te sigue es porque es manada y tú eres el líder. Y eso es porque confía en ti. Esa foto para mí tiene un enorme valor. Max es un caballo español de raza española, tordovinoso, precioso, que fue un caballo abandonado. Nosotros le recogimos, yo estoy en una asociación que se llama Salva un Caballo, y nos dedicamos a salvar caballos, que en tiempos de crisis la gente que tenía caballos, hubo desalmados que abandonaban a los caballos a su suerte y a su muerte, que era morir de hambre, porque el caballo es muy dependiente. Entonces este fue uno de los que salvamos, y bueno, pues al final me quedé yo con él. Fernando Nualles, que es un argentino caballista, el hombre que susurra a los caballos, que dirige esa organización, me regaló ese caballo que compartía con el economista José Carlos Díez. Pero es un caballo complicado de montar porque, bueno, tiene sus cosas, y José Carlos me lo cedió amablemente. Entonces le tengo ahora en Asturias y forma parte de los seres importantes en mi vida. Este caballo me ha hecho más daño que nadie porque me tiró una vez por mi culpa. Cuando te tira un caballo normalmente suele ser por tu culpa. Y me rompió el manguito de los rotadores, que yo no sabía que los seres humanos teníamos manguitos. ¿Manguito de los...? Sí, el manguito de los rotadores son rotadores. los tendones que tienes aquí, Sí. en el hombro, que te sujetan, que te permiten este movimiento. Entonces me los seccionó del golpe que me tiró porque se encabritó, porque hizo una cosa que le asustó. Pero bueno, estuve un año casi sin poder montar, y ahora ya he recuperado la movilidad completamente. Lo decía porque eso es, yo a ese caballo lo sigo adorando y sigo montándole, que como los otros dos que tenemos en Asturias, y teniendo con una relación muy estrecha, muy de animal sensible que él es, y ser cariñoso que yo puedo ser también con él. Y aunque te destroce el hombro, siempre será por culpa tuya. Tú naciste en Madrid, pero la mayor parte de tu vida la has desarrollado, sobre todo infancia en Asturias, ¿no? Y sigo teniendo un vínculo afectivo pues muy importante. Con Asturias, ¿no? Diario de vida, decíamos al principio de la entrevista que La maldición de la Casa Grande es la primera novela de Juan Ramón Lucas, pero antes sí que ha escrito 3 libros, ¿no? ¿Como autor o como coautor? Como coautor o como autor, el último es Diario de vida, que es un libro de entrevistas con supervivientes de cáncer que forma parte del proyecto de la Fundación Sandra Ibarra, de la que soy secretario general. Ahí está la presentación, y está la presidenta, que es mi jefa en la fundación. ¿En casa también? probablemente. Bueno, una relación. Aunque no le gustará que lo diga. Sí, es una relación de más de 14 años. Entonces, eso forma parte de un proyecto impulsado por ella en la fundación, que se llama Escuela de Supervivientes. Y lo que queremos es visibilizar a los supervivientes por 2 razones. Primero, porque muchos de ellos siguen teniendo problemas que les sacan del sistema sanitario, que les hacen ir y volver constantemente, y luego porque es muy útil su experiencia para personas que están pasando por esa situación, y cuando creen que está todo perdido hay gente que pensaba lo mismo y salió adelante. Entonces es esa doble... Es un libro de verdad muy, muy recomendable, y también además viene acompañado de una serie de testimonios online que podemos ver en YouTube y podemos ver en el canal de la propia Fundación Sandra Ibarra. Y la verdad que desde la Fundación hacéis un trabajo ya no solo en prevención, sino también apostando por la investigación, dando becas a científicos que están investigando, que tanta falta hace para que pues algún día no podamos decir que el cáncer... Veo gente de Málaga por ahí, ¿eh? También gente de Málaga, ¿no? En el vídeo, ¿no? Gente de Málaga en el vídeo. Oye, Juan Ramón, de verdad que ha sido un placer enorme, y me encantaría poder seguir charlando contigo, porque de verdad que ha sido... pues genial. Muchísimas gracias. En el programa. Muchísimas gracias. Recomendarles, por supuesto, este trabajo, La maldición de la Casa Grande, de Juan Ramón Lucas, editorial Espasa.
que vengan más trabajos como este, y mañana que tenéis en Más de Uno, en Onda Cero. Pues ¿Algún mañana contenido que puedas desvelarnos? en Más de Uno, sí. Mañana es un programa especial porque lo hacemos en la sede de la Fundación BBVA para poner en acento las becas y los premios a la investigación que ellos realizan, y tendremos entrevistas con algunos de los premiados, que son esas personas que de verdad cambian el mundo, que investigan, que averiguan, que crean para que todos vivamos mejor y para que este mundo pueda conservarse o por lo menos no ir a peor. Pues un placer, muchas gracias, Gracias. Juan Ramón. Hasta muy pronto, y nosotros vamos a continuar con el programa. Nos vamos con el siguiente espacio de la tarde, Ilustres Mujeres Malagueñas. Hoy nuestra colaboradora Mariola Aguilar nos va a hablar de una mujer que en su época se le conoció aquí en Málaga como la Dama Pobreza y que tiene una vida, la verdad, que es muy interesante. Trinidad Grun. Vamos a ver si los malagueños en esta encuesta más o menos no andan muy desencaminados de si saben o no, pues quién fue Trinidad Grun. La de... no. ¿Pero te suena el nombre? Sí, me suena de una calle. Tiene calle en el centro de Málaga. Sí, Unas cuevas en Ardales llevan su nombre. ni idea. Ni idea. ¿El Cortijo Jurado? ¿Te suena el Cortijo Jurado? El Cortijo Jurado era una casa que está abandonada, ¿no? Ahora. Y que fue su casa. Sí. Tiene también un palacete, el palacete de Trinidad Grun en el centro, pero no sabrías decirme nada más, ¿no? No, más nada. Y yo creo que, bueno, ya me suena de algo, pero exactamente, yo creo que una abogada, ¿no? Le llamaban, fue la viuda de un industrial. La casa, el Cortijo Jurado fue su casa, tiene también unas cuevas en Ardales con su nombre, pero ella se le conoció también por ser la Dama Pobreza, porque ayudó mucho a los pobres. Yo no lo sabía. Tiene No. calle en el centro, Sí, la calle la conozco, sí. en el centro de Málaga. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo tú en Málaga? 10 años ya. 10 años, ¿de dónde eres? ¿De Francia? De Francia. ¿Y te gusta Málaga? Sí. ¿Te gusta saber de los personajes de Málaga, de la Sí, historia de...? mucho. Una santa, una mujer que perdió a 2 hijos, iba para Gibraltar y ella se salvó porque llevaba un abrigo que le hizo de corcho, diríamos, y por eso se salvó. Y le llamaban la Dama Pobreza porque se volcó con los pobres luego. Así es, fue una mujer con los pobres, vaya, máximo. Jamás volvió a subirse en una barquilla, jamás. ¿Suena Trinidad Grun? Tenía algunos zonas en la calle de ahí, de Centro, ¿no? Pero vamos, Cortijo Jurado, Aparte de esta señora, era una señora muy importante en Málaga, no sé si con los Heredia o estas de la familia del tiempo de cuando Málaga era una de las capitales, de las ciudades más industriales de España. efectivamente, viuda de un importante industrial, y ella, bueno, pues luego sí que tuvo una tragedia, perdió a su hijo y se volcó con los pobres. Correcto. Oye, no va desencaminado aquí el amigo, ¿eh? No, si Málaga, Se nota que tiene estudios. los estudios. Es una hemeroteca de aquí de Málaga, Está... Trinidad Grun, pues... Una mujer malagueña. que vivía aquí en la calle, por allí, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Le suena a que en el centro hay una calle, ¿no? Exactamente, sí. ¿Quién estuvo casada Trinidad Grun? No lo sé. ¿No? La que no soy tampoco de aquí. ¿Trinidad Grun? No lo sé. ¿No le suena el nombre de Trinidad Grun, de una calle del centro? Sí, está en el centro, pero el nombre no me... No sabe por qué esa calle se llama Trinidad Grun, ¿verdad? Pues no la conozco. No sé ¿No quién le es. suena de nada? He oído el nombre, pero de ella no. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena a Trinidad Grun? ¿Una calle, un edificio? Una calle. La calle en el centro, Trinidad Grun. Pero no sabe por qué se llama así. No sé por qué se llama, ¿no? Talleres de Inyección Domínguez, el taller especialista en motores diésel en Málaga, con más de 25 años de experiencia, es toda una referencia en el sector. Especialistas en reparación de todo tipo de sistemas de inyección diésel, bombas, inyectores y turbos.
Para poder garantizar un servicio excepcional, en Talleres Domínguez cuentan con maquinaria moderna especializada para diagnóstico y reparación, personal cualificado que le asesorará y ofrecerá una atención personalizada, realizando trabajos de calidad con garantía, rapidez y eficacia. Talleres Domínguez trabaja tanto con talleres y profesionales como con particulares. Visite sus instalaciones en calle Cortes de la Frontera número 6, en el Polígono Industrial La Estrella, o llame a los teléfonos 952 34 10 78 y 673 14 86 99. Talleres Domínguez, la última tecnología para ofrecer un servicio integral y profesional. Casi a los pies de la playa de la Misericordia en Welling se encuentra Casa Atenea, el lugar ideal para los amantes de las carnes y pescados a la brasa, además del rico pescadito frito. Un enclave ideal para poder degustar las sugerentes propuestas que nacen de nuestra cocina. Visítenos. La calidad, el trato y la dedicación no tienen precio. Estamos en calle Princesa 26. Comares. Disfruta de nuestros paisajes y naturaleza, de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol, de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo, de nuestra iglesia. Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, Balcón de la Axarquía, ven y asómate. Yagana Tattoo los invita al primer show de tatuajes y modificación corporal Ingenar Festival, los días 20, 21 y 22 de julio en Fuengirola y 27, 28 y 29 de julio en Benalmádena. No puedes perderte este gran evento donde podrás disfrutar de tatuajes en vivo, freak show, concierto de rock, shibari, juegos para niños, concursos de tatuajes, premios y mucho más. Si eres amante de los tatuajes y del arte corporal, no puedes perderte este gran evento. Te esperamos. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. Pues me daba un paseo yo por calle Mármoles y no sabía exactamente a dónde dirigirme para encontrar exactamente la talla que necesitamos, esa talla que a veces es muy pequeña, a veces es muy grande, a veces nos da problemas siempre, porque los patrones, si hay una cosa que tienen problemas es que no están unificados, ¿verdad que sí? Isma, Meli, Lozano, ambas hermanas, conocedoras de todas las tallas posibles, habidas y por haber, que solo podemos encontrar en Confecciones Miriam. ¿Cuántos años ya? ¿Ya hacéis el aniversario? 50 años, en el mes de abril. 2 o 3 días. 2 o 3 días. Nada, muchísimo. Y contame un poco cómo ha evolucionado esa moda y cómo habéis evolucionado como comercio. Pues mira, la tienda la fundó nuestro padre y
traía, vamos, era una de las pocas tiendas que existía de caballeros, entonces siempre ha tenido mucho público. Nosotros seguimos con público, hemos pasado una rachita mala, como todos sabéis, de la crisis, pero nos mantenemos porque tenemos unas prendas que ya en las tiendas que abren actualmente no las hay, que es la ropa clásica y muy especialmente las tallas grandes. Claro, es que eso es lo más difícil de encontrar, especialmente en el público masculino, porque es verdad que mujeres hay un poco más de todo, ¿no? Pero el tema masculino, si yo le quiero comprar algo a mi padre, lo tengo más complicado. Aquí no, aquí es fácil, aquí para el padre todo, para el padre, para el abuelo y para más joven también puede haber. Trajes, ya vamos cambiando un poquito, vamos modernizando un poquito. De todas las edades, pero de alguna forma tenéis esa ropa que no pasa de moda nunca, que es la ropa, lo que se llama un fondo de armario clásico que siempre está ahí. Sí, y hay muchas personas que no encuentran ese tipo de ropa y queremos decir que aquí la tienen para todo el mundo, para... Ropa como jersey de pico clásico, pantalones de vestir, una cubana, una caja de pañuelos, que a las personas les cuesta mucho trabajo encontrar los pañuelos, de todo, camisa, todo traje... tipo de cosas que además habéis tenido que ir cambiando a medida que, porque supongo que las peticiones también a lo largo de 50 años, que ya son más jóvenes, lo que pasa es que aquí, como bien ha dicho Meli, la tienda de su padre, y habéis mantenido esa tradición, pero habéis visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años que lleváis. Ha evolucionado aquí poco, lo que es la moda clásica, muy poquito, muy poquito. Nosotros metemos cosas más modernitas, pero nuestro éxito está en la ropa clásica y tallas especiales, tallas muy grandes. ¿Y qué es lo que más se demanda? ¿Qué es lo que más puede venderse en una tienda como la vuestra? Aquí vendemos muchos pantalones, muchas camisas, trajes, parcas, cazadoras, ropa interior, mucha sí que ropa tenemos interior, de todo. Y de todo, todo lo necesario. No podemos decir una prenda, es que se vende de todo. ¿Y el perfil de público? ¿Gente más mayor, gente más joven? Gente más mayor en principio. Una media de edad de unos 60 a 65 años del público. Que son los que le gustan sus cosas de siempre, que las que son más difíciles de buscar. Sí, eso Ahora con esos pantalones pitillos, ¿quién se mete ahí? Aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no lo hay. Aquí no. ¿Quién se mete en esos pantalones si no me meto ni yo? Qué maravilla. Bueno, pues nada, os agradezco muchísimo que me hayáis contado y sobre todo yo me quedo con ese mensaje final, animada a todo el mundo a que venga aquí. Que nos conozcan, que nos conozcan, que estamos aquí en calle Mármoles y que somos agradables, que atendemos muy bien. Que atendemos bien y si algo no lo encontramos, se lo buscamos. Se lo intentamos buscar. Servicio personalizado aquí en Confecciones Miriam, en plena centro, en plena calle Mármoles de Málaga. Vuelve el ciclo Clásicos en Verano a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución. Del 2 de julio al 4 de agosto, a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada. Bueno, pues volvemos de publicidad, seguimos aquí en Málaga TV, veía ahí yo en los anuncios que Pata Teatro vuelve este verano con pues sus clásicos de verano por segundo o tercer año consecutivo en el patio del Colegio Prácticas número 1 y mañana, miércoles, estarán aquí para promocionar su nueva apuesta, en este caso un clásico, Romeo y Julieta, pero pues dentro de esos clásicos de verano que Pata Teatro, la compañía Pata Teatro hace en Málaga. Y mañana nos visitan aquí en el plató pues algunos de sus actores. Nosotros ahora vamos a hablaros del 25 aniversario del Departamento de Japonés de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, única escuela pública de Andalucía que imparte este idioma. Y estamos con la directora, la jefa del Departamento de Japonés de la Escuela de Idiomas de Málaga, con Carmen Guijarro. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por estas bodas de plata, como se suele decir, por estos 25 años de japonés. Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Has venido con dos de tus avanzados estudiantes, ¿eh? Sí. Porque tenemos uno en cuarto y otra que está a puntito ya de conseguir el título. Está ella en quinto, Eva Calvo, y él está en cuarto, José Félix. Buenas tardes, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bueno, fíjate, antes de hablar de todo lo que se ha hecho con motivo de este 25 aniversario, que ha habido ponencias, ha habido jornadas gastronómicas, ha habido un poquito de todo, incluso también exhibición de artes marciales.
¿qué os atrajo de este idioma, del japonés? Sé que en Málaga hay mucha afición al tema del manga, la cultura japonesa, pero en vuestro caso fue por amor y por atracción hacia la cultura japonesa o por salida laboral, por el tema de tener una apertura laboral, un futuro laboral. No, no fue por eso. En mi caso tampoco fue por el manga, porque la verdad es que no me gusta No demasiado. te gusta. En mi caso fue porque sí me gusta mucho la cultura japonesa, la literatura sobre todo, y eso me llevó a querer entender directamente, intentarlo al menos. Bueno, y yo veo que te está yendo bien porque ya vas por el último curso, el quinto, ¿no? O Sí, sea sí, que... si Dios quiere, ¿Sí? este es el último año. Además, la tienes como directora del departamento y como profesora también del quinto curso. ¿Y en tu caso, José? Bueno, en mi caso fue porque por tema de filosofía, me gusta mucho el budismo y entonces sentía la curiosidad de leer los textos en el idioma original, así que me animé y bueno, por ahora no me puedo quejar. Tenéis desde el nivel básico, el A1, el correspondiente al A1, hasta quinto curso, que equivaldría a un nivel B2. Un B2. Un B2. Mira, estamos viendo fotografías que nos habéis facilitado, imágenes también veremos, de algunas de las actividades que ha conllevado este 25 aniversario del Departamento de Japonés de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Por cierto, aniversario que ha coincidido con también otro aniversario importante, el de las relaciones diplomáticas entre Japón y España. Y España, 150. 150 sí. Aniversario de esas relaciones diplomáticas entre ambos países y para vosotros 25 aniversario años de existencia. Me llama la atención que sea solo la única escuela, la de Málaga, porque aquí, por ejemplo, tenemos en Marbella, creo que también en Antequera hay, ¿o no? Escuela en Vélez. En Vélez, Málaga. Luego tenemos en Granada Capital, por supuesto, en Motril. O sea, en todas las ciudades andaluzas hay escuela de idiomas y si no en la capital, en algún pueblo y demás. Capital de comarca, y con tantas escuelas que hay en Andalucía, que solo sea la de Málaga la que haya apostado por este idioma. Solo en Málaga, pues la verdad que no lo sé porque hay demanda. Ahora mismo matriculados 140 alumnos, ¿no? Sí, entre diferentes años oscilan, pero solemos tener eso, 140, 150, 160. Y hay gente que se queda afuera. Y hay gente que se queda afuera, es una pena, la verdad. O sea, que demanda existe. Demanda hay y deberíamos de tener otro primero, porque para que la gente, por lo menos otro. Un idioma que, a ver, no vamos a decir no vamos a decir que sea complicado porque no se trata de desanimar a la gente. Por cierto que es un idioma evidentemente con mucha salida laboral, porque Japón es una potencia importante, pero es un idioma que la gente, esforzándose un poquito, logran, por ejemplo, lo que Eva, llegar a quinto curso. Sí. Se puede. Se puede, claro que se puede. Se puede. Sí, es cierto que es un idioma que no tiene nada que ver con el nuestro. Requiere esfuerzo, evidentemente, y yo me imagino que como todos los idiomas, pero bueno, al ser la escritura diferente, al tener que estudiar ideogramas, al tener que, en fin, es totalmente diferente al español, pues yo me imagino que requiere más dificultad, pero bueno, con esfuerzo y poquito a poco lo consigue. Aquí tenemos el ejemplo de quinto y cuarto. La pronunciación con el español es muy parecida. ¿Ah, sí? Que eso facilita mucho las cosas. Oye, ¿podrías hacernos un pequeño ejemplo? A ver, José. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora estoy un poco nervioso. Bueno. Pero lo que has dicho quiere decir que está nervioso. Sí. Exactamente, ¿no? Repítelo, a ver. Bueno, yo sería incapaz ahora mismo de repetirlo, evidentemente. ¿Tú, Eva? ¿Algo así que te se te ocurra? No, yo no. ¿Qué programa más bonito? ¿Qué decorado más bonito tenéis? No, me da mucha vergüenza. ¿Te da vergüenza? Bueno. Es que tenemos las mismas vocales. Sí, no, yo decía que por eso los japoneses suelen ser también muy tímidos y ellos también son tímidos. Han logrado mimetizarse tanto con... Sí. Bueno, oye, la verdad que yo os aplaudo de verdad desde aquí porque habéis apostado por un idioma que a priori parece, no es lo mismo que un inglés, que un alemán, ¿no? Que también conlleva su dificultad, pero bueno, no sé, la caligrafía, el tipo de... Requiere esfuerzo, pero compensa. Es un idioma muy agradecido, efectivamente, porque cuando ya empiezan a hablar, incluso cuando empiezan a escribir, porque claro, son dibujos, pues... Lo que para ellos son letras, nosotros lo vemos como dibujos, claro. Claro, de hecho, son ideogramas. También, como Mónica, una compañera nuestra, que también se acerca al idioma a través del arte. Ella es pintora y lo que le atrajo precisamente del japonés fue la escritura. La escritura. Sí.
Qué interesante. Mira, estamos viendo la cantidad de ponencias que habéis tenido. Tengo yo aquí ponencias, por ejemplo, ¿no? de el japonismo y Málaga. Luego, los orígenes del budismo en Japón. Esta te gustaría a ti, José, seguro. Fue Félix quien dijo. Sí, ¿no? Sí. ¿Tienen alma los robots? Luego, otra sobre protocolo japonés relativo a cuestiones económicas. Bueno, unas actividades que se han prolongado durante estos 2 meses, ¿no? Más o menos estos 2 últimos meses. El acto inaugurativo fue en marzo y desde marzo hasta ahora prácticamente. Terminamos el 11 de mayo, ¿no fue? Sí. Con la fiesta gastronómica. Y aprovechando eso que tenéis ahí ese jardincito, pues... Exactamente. Oye, y luego también tenemos por ahí unos vídeos, a ver si podemos ver el vídeo un poquito de la exhibición de artes marciales. No sé si me podéis explicar exactamente qué fue, aquí lo estamos viendo. Esto es de Kendo. Kendo, ¿no? Kendo. Os visitó también el ministro de la Embajada japonesa en el acto inaugurativo en España, sí. Y estuvo aquí en la inauguración. Oye, pues enhorabuena por estos 25 años impartiendo japonés en Málaga. Es una manera también, ¿verdad?, de estrechar lazos culturales entre ambos países a través de españoles que estudian japonés, y animar a la gente que sepan que en la Escuela Oficial de Idioma de Málaga se imparte japonés, ¿no? Muy bien. Sí. Carmen, muchas gracias por venir al programa. Ellos Gracias se van a quedar aquí, vosotros. les he dicho que se queden aquí un poquito más con nosotros, porque vamos a hablar de Trinidad Grun. ¿Conocéis vosotros esta malagueña? ¿Os suena de algo? Un poquito. Yo no. Bueno, pues enseguida vamos a tener aquí, Carmen, muchas gracias. Quédate aquí un momentito porque vamos a dar paso a un consejo publicitario y enseguida estará aquí con nosotros Mariola Aguilar, nuestra colaboradora, para hablarnos de Trinidad Grun. Si buscas una tienda de flamenca y baile en Málaga, no dejes pasar la oportunidad de visitar Gitanas. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para vestirte de los pies a la cabeza, una inmensa variedad de vestidos y todos los complementos que puedas imaginar: zapatos, mantones, flores para el pelo, pañuelos, sombreros, abanicos, peinetas, pendientes, además de gran variedad en telas y colores. Gitanas es un rincón lleno de arte, donde encontrarás soluciones para todos los gustos, la mejor atención y muy buenos precios. Gitanas, tu tienda de trajes de flamenca y baile, en la plaza de Enrique García Herrera número 7, más conocida como Plaza de Camas. Ven y sorpréndete. Regresamos aquí a Plató después de esos consejos publicitarios y hace también algunos minutos antes de esa entrevista sobre el 25 aniversario
del Departamento de Japonés de la Escuela Oficial de Idiomas, veíamos una encuesta a pie de calle preguntando a los malagueños si sabían o no quién fue Trinidad Grun. Bueno, pues de ello vamos a hablar, vamos a conocer mejor a esta mujer, la que también se conoció en su momento como la Dama Pobreza, con Mariola Aguilar. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Fíjate, hoy tenemos aquí a estos amigos de la Escuela de Idiomas que se han quedado porque están ellos interesados, quieren saber más datos, más detalles sobre Trinidad Grun. José estaba un poquillo despistadillo, ¿verdad? José decía, yo no me suena mucho, sé que tiene calle. Sí, pero que tiene una calle y ya está. Ella sí, Eva sí sabe un poquito más del personaje, pero tú nos vas a sacar de dudas. Sí, tiene una calle y una plaza. Fíjate, es curioso porque es de la... Quizás es la única persona que tiene calle y plaza, pues ha sido un personaje ilustre. ¿Por qué motivo? Bueno, pues es una mujer que hizo muchísimo por la ciudad de Málaga. Vamos a empezar un poquito con su biografía. Ella nace en el año 1821, hija del cónsul de Prusia, que en un momento determinado, bueno, por desavenencias con el rey de Prusia, resulta que es desterrado y él decide venir a Málaga con su mujer y sus 4 hijas, ya que Málaga en ese momento era un lugar floreciente. Nosotros siempre la hemos considerado malagueña, pero realmente, aunque vivió en Málaga, nació en Sevilla. Exactamente, nace en Sevilla, pero a la edad de 11 años se viene a Málaga, del año 1832. Viene a Málaga y entra pues, en contacto con esa burguesía del momento, ya que el padre sí tenía una buena posición, era hombre también de negocios, entra en contacto con los Heredia. Y a partir de ahí, tanto su hermana Julia como ella van a establecer una relación, que finalmente se casan, con los 2 hermanos de la familia Heredia Livermore. El otro día hablábamos de Amalia, pues uno de sus hermanos, 2 de esos hermanos, Manuel se casa con Trinidad y el otro hermano Tomás se casa con la hermana. Se casa con Julia. Los 2 se casan el mismo día, los 2 se casan el día 2 de enero del 48 y es una boda que, bueno, pues intentan pasarla muy de puntilla, ya que el padre de los 2 hermanos había fallecido 2 años antes, con lo cual, pues no querían hacer mucha celebración, no querían hacer mucha pompa, se casan en la iglesia de San Juan y, bueno, pues a partir de ahí, pues una situación muy buena. Eran pues las familias más ricas de España, nos encontramos con que, pues oye, pues una familia en la cual pues empiezan a tener ese primer hijo que llega pues a los poquitos meses, Manolito, y vendrá pues una buena situación. Esto se trunca cuando a los 4 años de matrimonio, Manuel, que tenía pues mucha tendencia a la depresión, se suicida. Hay diferentes versiones además sobre esa muerte. De hecho, inicialmente el primer periódico que anuncia la muerte de Manuel cuenta que se ha caído desde una peña y se ha matado. En Motril, ¿no? En una cacería en Motril. Exactamente, en una cacería que el caballo se desboca y él cae por una peña. Otra versión que sale al día siguiente es que directamente se ha pegado un tiro delante de los hermanos. Y unos días más tarde se cuenta que, igualmente incluso en la familia, cuentan que Manuel aparece pues en la habitación donde estaba, pues aparece muerto. Entonces hay diferentes versiones en torno a esa muerte, todo muy callado, incluso en 2 lugares, en Teadra y Motril, no se sabe mucho más. Claro, una época en la que también el suicidio, bueno, hoy en día sigue siendo un tema muy delicado, pero en aquella época a nivel religioso y todo, pues querrían ocultarlo y más siendo una familia de bien. Queda totalmente intentarían dar una versión que no fuera la oficial, aunque al final pues... Iba saliendo, pero en cualquier caso mucho en torno a esa muerte. La tragedia no acaba ahí. No acaba ahí, ahí empieza o sea, la se historia. queda viuda muy joven. Se queda viuda, pues muy joven, tras 4 años de matrimonio. Con 3 hijos, un varón y 2 niñas, ¿no? Con 2 hijos y embarazada de la tercera. Vale, con 2 hijos y embarazo de la tercera. Exactamente, a los 4 años de morir el marido, su hijo Manolito tiene difteria, lo han de operar de garganta, es una operación muy delicada que finalmente le cuesta la vida, con lo cual su primer hijo fallece en esa operación y 4 años más tarde resulta que ya está pues metida también en todo ese peso, ¿no?, de haber perdido a su marido y a su hijo. La familia decide, pues un poquito, hay diferentes versiones también en torno a esto, deciden que para animarla, que fuera a la Feria de Sevilla, aunque la familia también comenta que iba simplemente para resolver algunas cuestiones de la herencia, ya que la madre de Trinidad Grun era sevillana. El caso es que deciden ir a Sevilla, ten en cuenta que para ir a Sevilla en ese periodo era muy difícil ir por tierra, se tardaba pues, días y días y era muy costoso. Era mejor por barco, ¿no? Por barco era mejor. Desde Gibraltar y entrar por el Guadalquivir. Exactamente, cogían el barco aquí en Málaga y llegaban a Cádiz desde Gibraltar y, como comentas, desde el Guadalquivir. Deciden, además, una familia pues muy adinerada. Se podían permitir en ese momento. Ese tipo de viajes eran viajes de lujo, no eran los cruceros de ahora, que son cruceros de ocio, eran viajes realmente de lujos, donde pues la comida era excelente, todo era pues bueno, a todo plan y con teatro, en fin, una cosa muy exquisita. Cogen el Miño, ese barco de vapor, que la va a llevar a Sevilla junto con las doncellas, junto con amigos, y tienen la mala suerte de que en el estrecho de Gibraltar hay un barco, una fragata inglesa, que embiste y el barco se hunde. Le rompe el casco al Miño y se hunde. Se hunde, ella se agarra a sus 2 hijas, las 2 hijas pequeñitas, y en un momento determinado, fíjate que hay una anécdota que cuentan que una de las personas que iban dentro de sus amistades le dice que le dé a una de las niñas, y en ese momento, imagínate la tensión, ¿no?, de una madre, decir, bueno, ¿a cuál le doy?
si una de ellas se salva, ¿qué pasa? Se aferra a las dos. Se aferra a las dos y finalmente viene un remolino y esas dos niñas caen en el remolino, ella también cae en el remolino, se pasó algunos minutos bajo el agua hasta que se le enreda el vestido en una tabla del barco y eso le salva la vida. Con lo cual pierde a sus dos hijas, imagínate la profunda. Ya se había quedado, bueno, pues sin su esposo, el niño que murió en la operación y en el naufragio, sus dos hijas. Pero a partir de ahí ella se vuelca con los más necesitados. Exactamente, ella le da un giro a todo esto y en vez de caer pues, bueno, en una situación realmente decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo puede pasar todo esto en mi vida? Ella dice, bueno, pues es un designio divino, he de hacer algo. Pues mi función es estar aquí, ¿no? Mi función es hacer algo por los demás y a partir de ahí emprende esa vida tan tremendamente desprendida con los demás. Nos encontramos que va a fundar tanto lo que es el Colegio de la Goleta para la educación de los niños y en el momento de las niñas. En ese sentido también va a hacer el asilo de Don Manuel, de San Manuel, ¿no? Sí. San Manuel, nos encontramos también. Sí. Igualmente va a pagar pues, los gastos para la capilla del Hospital Civil y también va a tener periodos que va a pasar en Carratraca. Ella va a ser una mujer también en ese sentido una mirada bastante novedosa, ya que va a dar la primera ruta turística realmente. Desde los baños de Carratraca hasta la cueva de Ardales, claro, que era cueva de Doña Trinidad Gru. Exactamente, en el sentido abre la cueva de Ardales, la primera cueva que se abre al público, con esa función también de enseñarla y se paga una peseta por la excursión del día, la cueva de Ardales y los baños, en fin, que tenía pues toda esa visión también comercial, en el sentido ya tiene su palacete allí en Carratraca. Que es el ayuntamiento, la sede actual del ayuntamiento. Ayuntamiento, y en ese sentido también comentar que va a sufragar los gastos de una ermita a la salida de Carratraca, pero el día antes de inaugurar la ermita le cae un rayo y la ermita se cae. La ermita se pierde completamente, así que bueno, sigue adelante y en cualquier caso es importante tener en cuenta que es una mujer profundamente, como decías, ¿no? Pues unida pues, a los pobres, va a hacer todo lo posible por sacar de situaciones de realmente límites de muchas familias y finalmente pues nos encontramos que va a fallecer ella también pues con una fortuna totalmente perdida, ya que la familia Heredia va a ir cayendo poco a poco esa fortuna. Murió en el 1896 a los 75 años. A los 75 años, muy llorada por la ciudad y rechaza en un momento determinado también lo que es la dama del noble que le da Isabel II, ella lo rechaza por considerar que no va a dar la talla con los estados pontificios. Pues Mariola, muchas gracias, nos vemos la semana que viene con otra ilustre mujer malagueña. Eva, José, muchas gracias también por acompañarnos en el programa y nosotros nos marchamos ya. Nos vemos mañana miércoles con más contenido aquí en Málaga TV. Hasta mañana. Comares Balcón de la Sarquía y Casa Atenea han patrocinado este programa.